Ahora vamos a hablar de la depreciación de activos, ¿ya? Antes de hablar de la depreciación de activos, debemos entender que la depreciación es también una forma de recuperar el valor de la inversión realizada para la adquisición de un activo fijo por parte de una empresa, y debemos tener también claro qué es un activo fijo, ¿no? Los activos fijos son estos bienes adquiridos que no están destinados a su comercialización, sino a su explotación misma dentro del desarrollo de una determinada actividad económica, ¿no? Yo no estoy adquiriendo estos bienes para comercializarlos, estoy adquiriéndolos para utilizarlos en mi giro de negocio. Por ejemplo, si es una empresa constructora, requerirá maquinarias, ¿no? Para desarrollar sus actividades de construcción, ¿no? Si es un restaurante, requerirá cocinas, hornos, etc., ¿no? Son activos fijos que tienen que tener una duración superior a un año, y lo que hace la depreciación es permitirme recuperar parte del costo de la inversión en la cual yo he incurrido progresivamente. ¿Ah? Más adelante vamos a hablar de las tasas máximas de depreciación aplicables durante cada año, y vamos a conversar un poquito sobre las reglas especiales que hay como consecuencia de la emergencia sanitaria y de la pandemia de la COVID-19, y por ahí algunas modificaciones normativas importantes y que están vigentes al día de hoy que es necesario conocer, ¿no? Entonces, debemos entender eso, ¿no? Cuando yo realizo la adquisición de un activo fijo, no puedo tomar la totalidad de la inversión como gasto en un solo ejercicio, sino que tengo que recuperarlo vía depreciación, salvo algunas excepciones basadas en términos cuantitativos, de los cuales también vamos a conversar un poquito más adelante. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta con la depreciación, ¿no? La depreciación me va a permitir reducir mi renta neta imponible al final de cada ejercicio en el cual yo esté utilizando estos bienes para el desarrollo de mis operaciones grabadas, ¿no? Si soy una empresa de transporte, tendré vehículos, los vehículos se deprecian, pierden su valor con el tiempo, ¿no? Un vehículo que compré en el año 1 no va a costar lo mismo en el año 5, ¿ok? Peor si estoy abocado a la actividad minera, por ejemplo, en los cuales los porcentajes de depreciación son incluso mayores, ¿ok? Ahora, también hay que tener en cuenta, y esta es una duda que surgió muchísimo durante la época justamente de la pandemia, ¿no? Sabemos que tuvimos cuarentenas, en los cuales hubo estados de inamovilidad, cuales muchas empresas no pudieron desarrollar sus actividades generadoras de renta, ¿no? Y surgió una duda, ¿no? A ver, yo tengo estos equipos, ¿no? Vayamos al caso de una empresa de construcción. Yo tengo estas maquinarias, las tengo guardadas, no las he podido utilizar durante estos 3 meses en los cuales no he podido desarrollar una actividad generadora de rentas. ¿Qué hago? ¿Puedo aplicar una depreciación parcial o total? ¿Qué quiere decir esto? Si fuera una depreciación total, la deprecio durante todo el año, ¿no? Considero que ha venido perdiendo su valor durante la totalidad del ejercicio, o de forma parcial. Y muchas empresas pues se hacían ese cuestionamiento, me decían, ¿lo tengo que hacer solamente parcial durante el tiempo en el que los he estado utilizando o no? ¿Qué tratamiento le debo dar en este caso? Porque justamente este último párrafo del artículo 38 de la Ley del Impuesto a la Renta nos dice que cuando los bienes del activo fijo solo se afectan parcialmente a la producción de rentas, las depreciaciones se efectuarán en la proporción correspondiente, ¿ya? Y ese es un cuestionamiento que yo les voy a dejar ahí un poquito en el aire, y más adelante vamos a dar la respuesta sobre la base de la jurisprudencia, porque el Tribunal Fiscal ya se pronunció al respecto. No exclusivamente, la jurisprudencia que tenemos no refleja o no se aboca exclusivamente al ámbito de la pandemia, pero es un ejemplo bastante válido, porque tenemos un supuesto de fuerza mayor en el cual las empresas no han podido utilizar sus activos fijos, ¿no? Y su cuestionamiento era sumamente válido. No he podido utilizar mis activos fijos. ¿Esto qué quiere decir? Solamente los puedo utilizar, solo puedo aplicar la depreciación de forma parcial durante los meses en los que estuvieron en explotación. ¿Qué tratamiento les debo dar en este caso, ¿no? Vamos a continuar. Y ya más adelante absolvemos esa duda. Bueno, ¿qué nos dice el reglamento de la ley del impuesto a la renta? Cuando yo invierto en un activo fijo que tiene un valor inferior a un cuarto de una unidad impositiva tributaria, ¿no? La UIT al día de hoy es 4.600 soles, el contribuyente puede facultativamente tomarlo como gasto en ese ejercicio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy realizando la inversión en un activo fijo que no supera este monto.
Por lo tanto, puedo tomarlo como gasto en el ejercicio en el cual incurrí en el mismo, más allá de que tenga la condición de activo fijo, ¿no? Esto que quiere decir que lo voy a utilizar por un periodo superior a un año, ¿no? Salvo que este bien, como lo señala la jurisprudencia que tienen ahí en la presentación, forme parte de un conjunto o un equipo necesario para su funcionamiento. Si yo estoy adquiriendo un bien que tiene que ser adicionado a otro activo para que éste en su conjunto funcione de manera adecuada, debo considerar la totalidad del valor del bien y no estaríamos ante un activo susceptible de ser deducido como gasto en un solo ejercicio, sino que el costo de la inversión tendrá que ser recuperado progresivamente a través de la depreciación. Ahora, ¿cuál es la base de la depreciación? ¿No? Siempre va a ser el costo de adquisición o el costo de producción de un determinado bien, ¿no? ¿A esto qué se le adiciona? El valor de las mejoras que incrementen la vida útil o la capacidad productiva del bien. Ahora, a ver, acá se generan también algunas dudas, ¿no? Lo que yo tengo que tener en claro, o lo que tienen que tener en cuenta las empresas al momento de realizar su análisis es esta refacción que estamos haciendo en el bien, o esta ampliación que estamos realizando en el bien. Va a incrementar su capacidad productiva, va a mejorar su capacidad productiva, va a incrementar su vida útil. ¿Qué es lo que va a lograr? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un restaurante y solamente tengo un piso. Y yo lo que hago es construir un segundo piso, ¿no? Ok, esta inversión que estoy realizando para construir un segundo piso en mi restaurante y evidentemente atender a una mayor cantidad de comensales, ¿qué es? ¿Qué efecto está teniendo esta inversión en mi activo fijo? Evidentemente, incrementar su capacidad productiva. Voy a poder atender a más gente. A una mayor cantidad de comensales atendidos, mayores serán mis ingresos. Su capacidad productiva se está viendo incrementada. Perfecto. Entonces, esa inversión la recupero vía depreciación. Pero ¿qué sucede si al mismo restaurante, vamos un paso atrás, tenemos el mismo restaurante, tiene solamente un piso? ¿Ok? Este restaurante, lo que yo hago es volverlo a pintar, ¿no? O cambio los pisos, ¿no? Yo me doy cuenta de que la gente está dejando de venir a mi restaurante porque, bueno, las paredes están ya desgastadas por el tiempo, están sucias, no sé, mis pisos están dañados. Entonces lo que hago es cambiar mis pisos y repintar las paredes. ¿Qué estoy haciendo ahí? En ese caso, por eso les digo, el análisis no es tan sencillo muchas veces. Lo que tengo que determinar es, o el análisis sería el siguiente. Lo que estoy haciendo acá no es incrementar la vida útil. La vida útil, o sea, las paredes van a seguir, el piso va a seguir, el inmueble en su conjunto va a continuar. Lo que estoy haciendo es que mi activo fijo recupere su capacidad productiva. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un local donde la gente se sienta cómoda, que venga a comer y que se encuentre a gusto, ¿no? Que pase un momento agradable. Ya, perfecto. Entonces lo que estoy haciendo y lo que estoy consiguiendo es que recupere su capacidad productiva. Si estoy recuperando su capacidad productiva, lo que estoy haciendo es darle mantenimiento. Esto, no, esta inversión que estoy realizando para recuperar la capacidad productiva del bien, no lo recupero vía depreciación, sino sería un gasto de mantenimiento propiamente dicho. Y como tal, lo puedo recuperar vía deducción como gasto en el ejercicio en el cual estoy incurriendo en el mismo. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. Hay algunos gastos o algunas inversiones que requieren un análisis un poco más fino para establecer cuál es el tratamiento fiscal que le resulta aplicable. Bueno, vamos a apurarnos un poquito para que no nos gane el tiempo. Respecto a los bienes obsoletos o fuera de uso, ¿no? Si es que tengo bienes que ya no están en uso, por ejemplo, no sé, equipos informáticos que ya no son compatibles, ¿no? Ya no están actualizados y ya no me resultan útiles, okay, necesito un informe de un profesional competente y que sea ajeno a la empresa, evidentemente, para poder sustentar la deducción como gasto en su totalidad en ese ejercicio, o puedo continuar con su depreciación progresiva, ¿no? Hasta que recupere la totalidad de mi inversión. No son las opciones con las que cuenta, pero como señala la jurisprudencia, si es que voy a
aplicar la baja de los activos fijos en realidad y su deducción por desuso u obsolescencia, tengo que contar necesariamente con este informe del profesional competente y colegiado, ¿no? Que señale cuáles son los motivos y las razones que los llevan a concluir que estos bienes tienen dicha condición, y sobre la base de eso se sustenta la deducción del gasto en un determinado ejercicio, ¿no? La otra posibilidad es, como les digo, continuar con su depreciación progresiva hasta que se recupere la totalidad de la inversión. Una opción u otra dependerá de las circunstancias en las cuales se encuentre cada compañía y lo que le resulte más eficiente desde un punto de vista tributario. Ahora, las tasas de depreciación, ¿no? Como dije, hay porcentajes máximos anuales. Estas son las reglas generales, ¿no? Los edificios y construcciones, se les aplica una tasa de depreciación del 5% anual. Y, bueno, el ganado de trabajo y reproducción, 25%, vehículos de transporte terrestre, 20%, maquinaria y equipos utilizados para la actividad minera, 20%, equipos de procesamiento de datos. También hay que analizar qué es un equipo de procesamiento de datos. No todos los equipos electrónicos califican como tales. 25%, maquinarias y equipos adquiridos luego del 1 de enero del 91, 10%, y otros bienes del activo fijo. El resto del excedente, la regla por default que se aplica al resto de activos, es una tasa del 10%. ¿Ok? Como máximo. Ahora, la depreciación tiene como requisito su contabilización. Tiene que estar registrada dentro de la contabilidad de la empresa para que se aplique esta deducción en los términos generales ahí expuestos. Ok. Este es otro informe interesante de la administración tributaria. Bueno, nos dice que los bienes adquiridos a título gratuito, los bienes que forman parte del activo fijo y que son adquiridos a título gratuito, pueden ser depreciados, ¿no? Siempre que sean utilizados en la actividad generadora de renta agravada y desarrollo de actividad económica. Ahora, el cuestionamiento evidente sería, ok, pero a ver, ¿por qué un bien del activo fijo estaría... Perdón, ¿por qué un bien que forma parte del activo fijo pero que ha sido adquirido a título gratuito podría ser susceptible de ser depreciado, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros sabemos de que, conforme a la normativa del impuesto a la renta, bueno, nuestro ordenamiento recoge 3 teorías para grabar una determinada operación o transacción con el impuesto a la renta. Tenemos la teoría de flujo de riqueza, ¿no? Cualquier ingreso proveniente de terceros se encuentra grabado con el impuesto a la renta. Si una empresa recibe un bien vía donación, es una transferencia a título gratuito, ¿no? Pero se tiene que reconocer el valor del bien, ¿okay? Para efectos tributarios. Este ingreso, esta percepción del activo por parte de la compañía adquirente, está grabado con el impuesto a la renta. ¿Sobre qué base? Sobre la base del valor del bien, ¿no? Entonces, este bien puede estar afecto al impuesto a la renta, y en tanto este activo sea utilizado para generar rentas grabadas, será susceptible de ser depreciado, ¿no? Sobre la base nuevamente de este valor que ya mencionamos. Vamos. Este informe es bien interesante, ¿no? ¿Qué sucede? Acá tenemos que refrescar algunos conceptos que quizás ustedes ya conozcan, ¿no? Como el costo computable. ¿Qué sucede? El costo computable o el valor en libro. ¿Qué pasa? Si tenemos un activo que fue adquirido, supongamos una maquinaria que está sujeta a una depreciación del 10%, y esta maquinaria fue adquirida al valor de 100, ¿no? Perfecto. Si le aplicamos una depreciación del 10%, en el año 3, su valor será de 80, ¿no es cierto? Me costó 100, le aplicó la depreciación del 10% en el año 1, en el año 2, y en el año 3 su costo computable es de 80. ¿Qué nos dice este informe de SUNAT? A ver, tú contabilizaste la depreciación, ¿ok? Pero no aplicaste la deducción. No recuperaste ese 10%, no lo dedujiste como gasto en el año 1 y en el año 2, ¿no? Y en el año 3, tú lo vas a vender, ¿no? La empresa podría partir de la premisa y decir, a ver, si yo no apliqué la deducción por depreciación en el año 1 y en el año 2, mi costo computable sigue siendo 100, porque yo no me he beneficiado de la depreciación. Y lo que dice este informe es lo contrario. Donde dice, a ver, si tú lo contabilizaste y no la depreciaste, lamentablemente es negligencia tuya. O sea, por un descuido tuyo, el costo computable se considera como si efectivamente hubieras utilizado esa depreciación, ¿okay? Y para efectos tributarios, tu costo computable va a ser 80 y no los 100. ¿Okay? Entonces, supongamos que para el ejemplo, tú vendes este bien en 120. El ingreso grabado
no va a ser la diferencia entre 100 y los 120, sino va a ser la diferencia entre los 80 y los 120. Más allá de que tú no hayas tomado la depreciación en los primeros 2 ejercicios en los cuales efectivamente te correspondía hacerlo. Ahora, ¿qué tendría que ser una empresa que se encuentra en tales circunstancias y quiere recuperar o utilizar efectivamente la deducción de esa depreciación que les correspondía al año 1 y 2? Bueno, rectificar sus declaraciones juradas de estos ejercicios y considerar esa depreciación como deducible para efectos de la determinación de su renta neta en dichos años. Ok, bueno, algunos puntos adicionales, ¿no? Si el inmueble no ingresa al patrimonio de la empresa, no procede la depreciación, y la depreciación siempre va a empezar a computarse desde el ejercicio en el cual se inicia su explotación para la obtención de renta agravada. Perfecto. Ahora cerramos el cuestionamiento que nos hicimos hace unos minutos respecto a la afectación parcial de rentas, ¿no? Y volvemos al caso de la pandemia, ¿no? Y la cuarentena. Una empresa constructora que tiene sus maquinarias en su almacén porque no puede utilizarlas, no puede desarrollar su actividad generadora de rentas, no puede realizar actividades de construcción, ¿no? ¿Qué hacemos con esta empresa? ¿No? Dice, tengo esa duda, solo he utilizado mis maquinarias de forma parcial, ¿no? Durante los meses en los cuales la cuarentena no ha estado vigente y he podido continuar con mis operaciones de forma regular. ¿Eso quiere decir que la depreciación la aplico solo en estos ejercicios o cuándo es que puedo aplicarla? Ok. Y la respuesta también nos la da la jurisprudencia, ¿no? El Tribunal Fiscal nos dice, a ver, un ratito, ¿qué es una afectación parcial? Una afectación parcial se da cuando los bienes son destinados tanto para la generación de rentas grabadas como para la generación de rentas que no están grabadas. Vale decir, exoneradas o inafectas. ¿Okay? Entonces, solamente cuando tú hayas utilizado estos activos para la obtención de rentas exoneradas o inafectas, podemos considerar que estamos ante una afectación parcial. Si ese no es el caso, no estamos ante una afectación parcial de los bienes. ¿Okay? Si es que por razones ajenas a la voluntad del contribuyente, como por ejemplo caso fortuito, fuerza mayor, como el caso que se dio en la cuarentena, ¿no? Tenemos una norma expresa que impedía el desarrollo de determinadas actividades, ¿no? O cuando se determina un periodo de veda, por ejemplo, ¿no? Para la explotación de ciertos bienes, ¿no? Por ejemplo, para el desarrollo de la actividad de pesca, ¿no? Tenemos ahí periodos de veda establecidos normativamente. En ese caso, el contribuyente no está voluntariamente renunciando a la posibilidad o a la explotación de estos bienes, ¿no? Estos bienes mantienen su potencialidad de generar rentas grabadas, pero no se están abocando a dichas actividades por circunstancias ajenas nuevamente a la voluntad de este contribuyente. Y sobre la base de ello es que no se puede limitar la depreciación a solamente el periodo de tiempo en el cual estuvieron efectivamente siendo explotados para la obtención de una renta agravada, ¿no? Lo que quiero que quede en claro, ¿okay? Una afectación parcial no quiere decir de que yo, por este mandato de la norma, tuve mis activos fijos en mi almacén, ¿no? No tuve mis embarcaciones en el puerto porque no podían salir, porque estamos en periodo de veda, no podía realizar la pesca, ¿no? ¿Okay? En estos casos yo puedo realizar la depreciación de forma absoluta y total durante todo el ejercicio. ¿Okay? No estaríamos ante un supuesto de afectación parcial. Esto nuevamente solamente se da cuando yo destino estos activos fijos al desarrollo de operaciones que me implican la obtención de una renta que se considera exonerada o inafecta. ¿Okay? Está acabando el tiempo. Ya, bueno, finalmente, respecto al arrendamiento financiero, ¿no? Los contratos de leasing, tiene un tratamiento bien especial, ¿okay? Porque justamente el artículo 18 del decreto legislativo 299 prevé la posibilidad de que los sujetos que están adquiriendo un activo fijo vía un contrato de leasing puedan aplicar una depreciación acelerada de los mismos. ¿Qué quiere decir? Aplicar una tasa de depreciación superior a las establecidas en la regla general que vimos un par de slides anteriores, ¿no es cierto? Lo que dice esta norma es, ok, perfecto, si tú estás adquiriendo un activo fijo vía leasing, puedes aplicar la depreciación en forma acelerada durante el número de años que tenga vigencia este contrato. ¿Okay? Entonces esto te permite hacer una depreciación mucho más rápida de los activos que estás adquiriendo bajo esta modalidad de contrato y
obtener o sea, recuperar la inversión en buena cuenta de una forma mucho más célere. ¿Okay? En este caso, evidentemente, no se establece como un requisito la contabilización, ¿no? Porque se están estableciendo tasas superiores a lo que las estimaciones contables consideran como válido para el registro de la depreciación, conforme a la normativa y a la regulación contable, ¿okay? Aplicable. Y bueno, ya para cerrar y no pasarme del tiempo, comentarles, vamos a comentar solamente sobre edificios y construcciones para no ampliarnos más, el régimen excepcional regulado en el decreto legislativo 1488, que fue un decreto legislativo publicado como consecuencia de la paralización económica. Lo que busca este decreto legislativo es darle un respiro, ¿no? Una serie de normas que se emitieron en realidad, pero es darle un respiro a las empresas, ¿no? Y permitirles obtener un mayor escudo fiscal, en este caso vía depreciación, ¿no? Y se establece expresamente que, por ejemplo, los edificios y construcciones cuya tasa de depreciación regular es del 5%, van a poder ser deducidos a una tasa del 20%, ¿no? Podrán, nuevamente, o sea, podrán depreciarse a una tasa del 20% anual, facultativo del contribuyente, siempre y cuando estas construcciones o edificaciones cumplan con los siguientes requisitos, ¿no? Que la construcción se haya iniciado luego del 1 de enero del 2020 y que se concluya, o al menos se tenga un 80% en el avance de la construcción al 31 de diciembre del 2022, ¿no? Al cierre de este año. Y esta depreciación con esta tasa especial del 20% resulta aplicable desde el ejercicio 2021. ¿No? Entonces, en 5 años podrás recuperar una inversión en un activo fijo que sea un inmueble, que es una diferencia significativa, ¿no? con la regla general que tenemos del 5%, que te permite una recuperación en 20 años, en este caso recuperas la totalidad de la inversión en 5. ¿Okay? Y finalmente señalar que esta regla no resulta aplicable a aquellos bienes cuya construcción de forma total o parcial haya iniciado antes del 1 de enero del 2020. El parámetro temporal son este lapso que va entre el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Okay?